Muy buenos días a todos. Les saluda Julio Lira, director periodístico del diario Gestión. Estaré a cargo de la moderación de este nuevo debate de políticas públicas. En esta oportunidad, los retos económicos de corto plazo del nuevo gobierno, organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, la consultora Intelfin y el diario Gestión. El evento, como otros anteriores que venimos realizando en los últimos años, busca generar un espacio de discusión donde expertos nos brindan los principales desafíos y acciones que se pueden tomar y que se deben tener en cuenta para promover el crecimiento económico y el bienestar de todos los peruanos. Saludamos a todas las personas que actualmente están conectadas en vivo, vía Zoom y por las cuentas del Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y del diario Gestión. La dinámica que vamos a seguir en esta mañana será, en principio, tener 4 rondas de intervención. El evento está programado para culminar a las 9:30 y espero que, si el tiempo nos alcanza, con la colaboración de nuestros destacados panelistas, hasta las 9:05 más o menos, tener la oportunidad de discutir los temas para luego también dar paso a las preguntas que nos formularán los participantes que están conectados en vivo en estos momentos. Les recuerdo además a los que nos están acompañando por redes sociales que podrán acceder a la constancia de este evento, para lo cual al término del mismo les pediremos respondan una breve encuesta. De esta forma vamos a dar inicio a nuestro debate de políticas públicas. En esta oportunidad contamos con 4 destacados economistas. En primer lugar voy a mencionar Carolina Trivelli Ávila. Ella es consultora senior de la FAO para América Latina y el Caribe. Ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Es magíster en Economía Agraria por la Universidad Estatal de Pensilvania y es economista. Asimismo, contamos con la participación del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Olivia Neira, quien también ha sido viceministro de Hacienda. Fue miembro del directorio del Banco Central de la Reserva. Tiene un magíster en Economía por la Universidad de Georgetown. También contamos con la participación de Humberto Campodónico Sánchez, catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, expresidente del directorio de Petroperú y tiene un magíster en Desarrollo Económico por la Universidad de París. Y como siempre nos acompaña Carlos Paredes Lanata, socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría, uno de los coorganizadores de este evento, expresidente del directorio de Petroperú y ex jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía. Tiene un PhD en Economía por la Universidad de Yale. Vamos entonces a dar inicio a esta primera ronda. Cada uno de los participantes tomará 5 minutos. En esta primera ronda iniciaremos con la participación de Carolina Trivelli, luego seguiremos con Carlos Oliva, posteriormente Carlos Paredes y finalizaremos con Humberto Campodónico. En cada ronda empezaremos con cada uno en un inicio. Entonces, en esta primera ronda, como les habíamos adelantado, trataremos el tema de las prioridades en el corto plazo de la política económica, para lo cual voy a dejar en el uso de la palabra a Carolina Trivelli. Adelante, Carolina, tienes 5 minutos. Gracias, Julio. Conociendo las especialidades de mis colegas, creo que voy a centrarme en lo que probablemente es más cercano a mi especialidad. Creo que una prioridad fundamental en el cortísimo plazo para el nuevo gobierno es generar una respuesta a la emergencia económica y social de decenas de miles de familias, en particular urbanas, que han sufrido una pérdida de empleo, una pérdida de fuente de ingreso, muchos de los cuales van a poder recuperar su situación previa, que no era la mejor, pero van a poder recuperarse con el proceso de reactivación en marcha, pero algunos no. Y mientras eso suceda, que puede tomar varios meses, aquellos que puedan conseguir un empleo, volver a generar una actividad que les genere ingresos, hay que apoyarlos. Y hoy día muchos de ellos no están logrando ser apoyados. El tema de la pobreza ha vuelto a estar presente en la agenda peruana
Pero no solo eso, el tema del hambre, que es un tema que en el Perú se había superado, hoy día es un tema que afecta a 4 o 5 millones de peruanos y peruanas, en particular a familias con muchos niños, y creo que una tarea imprescindible para quien entre a tomar las del gobierno el 28 de julio debería ser, y para eso hay que prepararla rápidamente. Un segundo tema que quisiera mencionar en el cortísimo plazo es, por supuesto, asegurar que se continúa con el tema de un proceso de vacunación masiva, ¿no? En el entendido que las vacunas van a seguir llegando, creo que en el cortísimo plazo el gobierno nuevo tiene que asegurar que se mantiene, acelera, profundiza el ritmo de vacunación, pero también que se comienzan a hacer los contratos para las vacunas del próximo año, ¿no? Todavía nos van a faltar niños, jóvenes y adolescentes por vacunar el próximo año, y la competencia, el mercado de las vacunas sigue siendo un mercado complejo, entonces hay que ponerlo como prioridad sin duda en el cortísimo plazo. Y tercero, y mis colegas en el panel saben más de eso que yo, va a haber que trazar una ruta de política económica y de reactivación, de la que hablaremos más en el segundo bloque, pero va a haber que calmar a los mercados, ¿no? Los mercados están un poquito nerviosos todavía, y entonces creo que una de las acciones que se va a requerir en el cortísimo, sacar un poco de incertidumbre de los mercados para asegurar que estos no están tan volátiles como hemos visto en los últimos días, que es normal después de un proceso electoral, más en uno tan complejo y apretado, polarizado como este. Entonces, yo creo que me centraría en eso, atender la emergencia porque millones de peruanos están en los meses que vienen, y creo que hay que atender esa respuesta. Y para cerrar, diré que quien entra al gobierno va a entrar ya con retraso y creo que eso lo va a obligar a tener que tener una respuesta para el sector de pequeña agricultura, en particular muy rápida, ¿no? La campaña agrícola en el Perú, la campaña grande, comienza en septiembre, y si bien hemos visto un incremento en flujos de colocaciones, en presencia, en implementación de acciones desde el Midagri para desarrollo de la pequeña agricultura, todavía son bastante tímidas. Muchos pobladores rurales siguen descapitalizados, siguen con demandas de servicios de asistencia técnica, de insumos, y esto puede ser muy importante para no solamente mitigar efectos que se van a dar en el ámbito rural, ¿no? La propia estacionalidad del mundo rural, pues, ¿no? No siempre, sino para asegurar que haya una producción, una siembra adecuada para que el 2022 no veamos efectos negativos todavía causados por la pandemia en el 2021. Entonces hay una ventana de oportunidad muy cortita en agosto y septiembre para tener una acción clara y decidida a favor de promover siembra adecuada y un buen inicio de campaña agrícola 2022. Lo dejaría ahí. Gracias, Carolina. Bueno, continuando con nuestro panel, es el turno ahora de Carlos Oliva, siempre sobre el mismo tema, acerca de las prioridades que considera Carlos para el primer año del nuevo gobierno. Adelante, Carlos. Gracias, Julio. Gracias por la invitación a la Universidad Continental y a Gestión. Un saludo a los colegas que nos acompañan. A ver, yo diría que hay 4 prioridades. Bueno, seguramente puede haber alguna más, pero yo considero que hay 4. Una de corto plazo, 3 de mediano y largo plazo, que las 4 tienen que empezar a trabajarse desde ahora, ¿no? Incluso desde antes que asuma el gobierno. La primera, de corto plazo, tiene que ver con lo que estaba mencionando Carolina, que es el control del tema sanitario, ¿no? A través de las vacunas principalmente.
y de la política expansiva que se está haciendo para paliar los efectos negativos que se ha tenido sobre todo sobre los ingresos y sobre el empleo, ¿no? A través de algunos programas temporales, algunas políticas específicas de apoyo a sectores vulnerables, ¿no? Eso para el corto plazo, con la finalidad de poder salir rápidamente, lo más rápido posible, de los efectos de la pandemia, ¿no? Sin eso, las otras 3 medidas o 3 grupos de medidas que voy a mencionar no tendrían mucho efecto, ¿no? Esa es la base para poder pensar en el mediano y largo plazo. En segundo lugar, y yendo a las políticas que si bien son de mediano y largo plazo, también tienen que empezarse desde ahora. Lo primero tiene que ver con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces el segundo punto es la estabilidad macroeconómica. Es una estabilidad que hemos tenido durante 20 o más años y que de alguna manera se ha visto afectada a raíz de la pandemia, ¿no? Y la estabilidad económica o macroeconómica no es algo que ya tú lo compres y te lo quedas para siempre. Es algo que tienes que seguir construyéndolo y a veces no es muy fácil construirlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no es algo que ya está dado, que tenemos que trabajar en recuperar la estabilidad macroeconómica y en ese sentido lo principal tiene que ver con las cuentas fiscales. Creo que de eso vamos a hablar un poquito más adelante, ahí daré algunos detalles adicionales, pero es clave que la parte fiscal se consolide en un periodo razonable de tiempo, ¿no? Que haya una senda creíble y sostenible de las cuentas fiscales, ¿no? Para los próximos 5 años. Por la parte monetaria, la verdad es que mientras se mantenga la independencia del Banco Central y se escojan a directores que tengan la capacidad del caso, no me preocuparía tanto. Entonces, el segundo tema, estabilidad macroeconómica, cómo la recuperamos y la preservamos, por supuesto. El tercer tema tiene que ver con la competitividad, ¿no? Ya teniendo una mirada de 20 años, nuestro país necesita mejorar la competitividad de las empresas. Y para eso hay una serie de medidas que tienen que, desde ahora, empezar a implementarse. Hay 2 grupos de medidas para la competitividad. Las políticas transversales, que de alguna manera se resumieron, algunas de ellas, en el Plan Nacional de Competitividad que se aprobó en el 2019. Ahí habían 84 medidas muy puntuales. El avance al momento es solamente un 27%. Ahí hay toda una agenda para trabajar, añadirle más medidas, ¿no? Esas medidas no eran las únicas, eran las viables en ese momento, pero hay una serie de medidas que tienen que seguir trabajándose para mejorar la competitividad de la economía, ¿no? Y hay medidas en el ámbito laboral, en el ámbito de la infraestructura, con el Plan Nacional de Infraestructura, el ambiente de negocios, el medio ambiente, el desarrollo social, etcétera, ¿no? Hay toda una plataforma de medidas que tenemos que seguir trabajando para tener un crecimiento alto y sostenido durante 20 años, ¿no? La única manera de tener ese crecimiento alto y sostenido es a través de la competitividad. No hay otra forma, ¿no? Y esto hay evidencia por todas partes del mundo, con todos los sistemas de gobierno. Si tú no aumentas la competitividad, no vas a poder crecer alto y sostenido. Eso es, digamos, casi un axioma, digamos, de la economía. Ahora, decía que hay distintas políticas de competitividad. Unas son las transversales, como las del plan de competitividad, y otras son las sectoriales, ¿no? Hay también espacio para trabajar medidas sectoriales, lo que en algún momento se decía que era la diversificación productiva. Yo prefiero decir que son políticas sectoriales en sectores que son muy productivos, pero que son poco competitivos en el país. Ya se ha avanzado al respecto con las mesas ejecutivas del MEF. Se ha identificado algunos sectores productivos pero no competitivos, como el sector forestal, el acuícola, el sector de turismo, por ejemplo, donde se requieren de medidas específicas para esos sectores, ¿no? A diferencia de las del plan de competitividad, que son generales para todos los sectores, hay que trabajar también un grupo de medidas específicas, ¿no? Bueno, eso es la competitividad, el tercer tema. Y el último tema, el cuarto, que también espero hablar de eso un poquito más adelante con más precisión, tiene que ver con la gestión pública, ¿no? Es imprescindible que mejoremos la gestión pública del país, ¿no? El Estado, si bien ha habido algunos avances en algunas áreas, necesitamos tener un Estado mucho más eficiente, efectivo y que llegue de una manera oportuna con los servicios a la población, ¿no? Y ahí en el área de la gestión pública también hay 3 temas que de todas maneras hay que revisar. Uno tiene que ver la ley de servicio civil, la carrera pública, que es necesario implementarla. El segundo tema
tiene que ver con la gestión de las finanzas públicas, ¿no? La articulación de los sistemas administrativos, sobre todo el sistema de abastecimiento, que en el Estado es un sistema relativamente nuevo en términos de rectoría y que necesita muchísimo trabajo todavía para consolidarlo, y finalmente el tema de la modernización del Estado y todo lo que significa la transformación digital, la simplificación de trámites, la calidad regulatoria, etc. Entonces, resumiendo, ya con eso termino, medidas de corto plazo en términos de control de la pandemia, medidas para estabilizar la macroeconomía, medidas para mejorar la competitividad y medidas para la gestión pública, y sobre esto podemos seguir conversando más adelante. Gracias, Carlos. Ahora, para continuar con nuestras exposiciones, el turno le corresponde a Carlos Paredes, también sobre el mismo tema planteado, las prioridades en el corto plazo para el próximo gobierno. Adelante, Carlos Paredes. Buenos días con todos. Un gusto estar acá nuevamente. Yo concuerdo con las cosas que han dicho mis colegas antes, y supongo que también con muchas de las cosas que dirá Humberto. Yo creo que es indispensable primero ver qué es el corto plazo y qué es lo que yo quiero hacer en el corto plazo. Y creo que las prioridades de corto plazo van a depender de a dónde quiero estar yo en el mediano y largo plazo, ¿no? Yo di clases de crecimiento de largo plazo mucho tiempo, y una de las lecciones que se obtiene al estudiar el crecimiento a largo plazo es que el crecimiento a largo plazo tiene poco que hacer con las políticas macro de corto plazo, ¿no es cierto? Las llamadas políticas de estabilización, o iba a ser contracíclico, eso es poco relevante para el crecimiento a largo plazo y los niveles de ingreso per cápita a los cuales llegan los países, a cuán ricos o pobres somos. Entonces, creo que es indispensable que pensemos, para ver qué voy a hacer en el corto plazo, dónde quiero estar al final del gobierno, ¿no? Y al final de ese gobierno, quiero que mis políticas, quiero que mi visión de país sea validada en las siguientes elecciones de 2026. Esa mirada determina qué es lo que quiero hacer en el corto plazo. Debería determinar qué es lo que quiero hacer en el corto plazo. Entonces, mirando al corto plazo, al muy corto plazo, creo que el tema no es tanto la política macro. La política macro, mal que bien, viene bastante bien. Eso no lo podemos negar. Somos una estrella en el mundo de manejo de políticas macro. Se lo debemos a mucha gente, como Carlos. Y son 30 años de esfuerzo. Que a algunos les gusta decir que es la política neoliberal. Y no es la política neoliberal. El orden macroeconómico no es política neoliberal. Tú puedes tener gobiernos de izquierda que tienen que sustentarse en orden macroeconómico. El tema en el corto plazo, lo que va a predominar más que la política económica es la política política. ¿Qué señales da el nuevo gobierno al mercado, a la población, a los otros partidos políticos? Yo creo que eso es lo central. Entonces, ¿de qué me sirve tener un programa macroeconómico multianual revisado, un presupuesto para el año 2022 con ciertas indicaciones? Esto sí incendio la pradera política en agosto, septiembre del 2021, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a ser crucial es ver qué tipo de gobernabilidad aseguro para el país en esos primeros meses de gobierno. Voy a tender puentes, voy a buscar hacer un gobierno de ancha base, claro, bajo mi visión, porque yo fui elegido, o voy a imponer y polarizar y dejar de lado otras posiciones. Eso te va a marcar. En el corto plazo hay que atender, como ha dicho Carolina, el hambre. Hay que atender a la población vulnerable, sin duda. Pero si tú estás pensando qué es lo que va a mover la economía, desde el punto de vista de la demanda agregada, no lo van a mover esos bonos, ¿no es cierto? La economía la va a mover la inversión. Entonces, la inversión está parada. Entonces,
los mensajes políticos son cruciales para ver qué pasa con esa inversión y qué pasa con esa volatilidad en los mercados. Entonces, creo que ese es un tema central, el cual el que resulte elegido, cualquiera de los dos, porque los dos enfrentan problemas, como escribía ayer en Gestión, de que la mitad de la población los va a percibir como ilegítimos. Tienen que legitimarse frente a la otra parte de la población, muy grande, que no es el 50%, yo creo que es más que el 50%, en cualquiera de los dos casos, que no está contento con su elección. Entonces, es indispensable centrarse en qué es lo que quiero hacer para tender puentes, para pacificar el tema político, para viabilizar inversión y mejor gestión pública, ¿no? En el corto plazo con señales políticas, o no, eso no me interesa. Me interesa imponer algunas ideas y me interesa poco el tema político. Estamos en dos escenarios muy diferentes. Yo claramente me inclino por tender puentes y buscar pensar en el mediano y largo plazo. Gracias, Carlos. Y para terminar esta primera ronda, invito a participar a Humberto Campodónico acerca de las prioridades que debe tener el nuevo gobierno a partir del 28 de julio de este año. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Julio. Yo quiero también agradecer la invitación que se me hace para tener este conversatorio sobre temas tan importantes que nos atraviesan en estos momentos. Yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho, y sobre todo lo que ha dicho Carlos Paredes al final, ¿no? Al introducir el tema de la certidumbre o incertidumbre política para llevar a cabo bien las medidas económicas que permitan reactivar y seguir combatiendo la pandemia. Yo quisiera comenzar diciendo que tenemos tres rasgos básicos en esta recesión pospandemia de la cual más o menos estamos saliendo. Una, el desempleo masivo en las ciudades, que tenemos más de 2 millones de desempleados, o sea, de gente que ha perdido el trabajo. Los datos no son uniformes para todo el país, es más bien los de Lima los que están más claros, pero se puede inferir que hay más de 2 millones de desempleados. La pobreza ha subido del 20 al 30%, y encima hay un 10% adicional, por lo menos, de no pobres urbanos, o sea, no pobres vulnerables, que podrían todavía retroceder a la pobreza, y entonces ahí hay un tema enorme que atacar. En segundo lugar, ha habido una salida de capitales en los últimos meses, no solamente en mayo-junio, sino desde antes, y uno de los primeros indicadores sobre ese tema tiene que ver con el precio del dólar. El dólar ha subido fuertemente, y es un indicador del hecho que hay pues una incertidumbre con respecto al momento político. Y el tercero tiene que ver con la mejora de los términos del intercambio. Los precios de muchas de las materias primas que nosotros exportamos, entre ellos el cobre, están en puntos muy altos. El cobre acaba de bajar un poquito, pero está alto. Y el índice de precios de las exportaciones también lo está, ¿no? Y aquí lo que manda, es interesante ver que esta es la única recesión que coincide con un alza en los precios de las materias primas, y eso se debe en lo fundamental al hecho que otros países se han reactivado antes que nosotros, han comenzado una demanda por precios de materias primas, pero eso todavía no nos ha alcanzado a nosotros. Y luego, luego vamos a ver las medidas de desempleo, perdón, de reactivación económica, las medidas fiscales más específicas.
Yo quisiera aquí hacer hincapié en un tema que mencionó Carolina, que es aquel de la continuidad de las vacunas, de proceso de vacunación. A mí eso me parece clave. Digamos, toda la estructura actual de compra de vacunas y de operaciones y de mantenimiento y de la vacunación misma debe mantenerse, si no mejorarse, evidentemente, porque no hay reactivación sin vacuna, ¿no? Eso está aprobado. Hemos llegado nosotros a más o menos ahora hasta los 60 años, pero el grueso de la población económicamente activa y la ampliación de la pirámide poblacional va a ser mucho mayor de ahora en adelante y los retos son grandes, ¿no? Y ese es el sector, evidentemente, que trabaja, que se desplaza, que viene, que va, y donde la reactivación tiene que tener un componente central y fundamental. Bueno, y el otro tema tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Y con la polarización. Yo creo que, bueno, total, es más una discusión económica, pero que en estos momentos es inevitable que se cruce con la política, ¿no? El retraso en la determinación de la votación es un tema importante, es clave, diría yo. El otro es la gran polarización existente y al mismo tiempo está el hecho de que quien gane tiene que tener una política que en el primer semestre, por lo menos en el primer año, tiene que dedicarse a la reactivación económica y a continuar la lucha contra la pandemia. Y desde ese punto de vista, sí nos parece importante, muy importante, que esta reactivación le dé a los actores económicos, sobre todo a los empresarios, pero también a los pequeños empresarios, a la pequeña agricultura, a los sectores que tienen que ver con todo el sector turismo, que se debe reactivar, una certeza de que se está avanzando en esa línea. Y yo creo que aquí hay que combinar también los elementos que nos puedan llevar a articular las políticas de corto plazo, que todavía no lo estamos viendo, pero hay que verlas, con el mediano y el largo plazo. Y en ese sentido creo que hay dos ejes ahí. Uno que tiene que ser la necesaria reforma del Estado, que en todo este tiempo no se ha dado, y de otro lado, lo que yo sí preferiría llamar la diversificación productiva o el desarrollo productivo, como le llama el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Creo que hemos tenido una política económica que en lo fiscal y en los equilibrios ha sido importante, pero que al mismo tiempo ha tenido rasgos de autocomplacencia muy grande y ha, digamos, descuidado la inversión. O sea, todo este ahorro que se ha generado, mucho de ese ahorro ha debido ser dedicado a inversiones en educación y en salud, ¿no? La política de salud del Perú es un mendigo sentado en un PBI de oro, ¿no? El equilibrio fiscal nos ha detenido en ese sentido, y de otro se ha confiado mucho en el piloto automático, en la política del chorreo, en el hecho que los precios de las materias primas podrían estar altos muchos años. Muy bien que estén arriba ahora y seguramente van a continuar estándolo, ¿no? Porque la energía eólica, solar y la electromovilidad van a necesitar muchos minerales y ese es un campo importante para nosotros. Pero el balance, y aquí termino, es que no podemos seguir con las mismas políticas que antes, ¿no? La gente en las encuestas reclama entre 40 y 50%, si ustedes quieren, de cambios menores en la política económica, hay algunos que reclaman más, y esa discusión me parece importante, pero insertada en un marco de certidumbre, ¿no? Política y económica, para que los agentes económicos relancen sus proyectos de inversión. Me quedaría ahí ahora. Gracias. Gracias, Humberto. Es importante, creo, destacar que a nivel de los 4 panelistas, las coincidencias en varios puntos para priorizar en el corto plazo en el próximo gobierno, ¿no? Desde la vacunación, que todos lo han mencionado como una pieza vital, ¿no? De la cual el nuevo gobierno tiene que continuar y acelerar el paso por la importancia que tiene para la reactivación, hasta temas muy específicos
que tienen que ver, por ejemplo, con política social, el tema de combatir el hambre, que lo mencionó Carolina en su intervención, el tema de mantener la estabilidad macroeconómica y mejorar la competitividad, que lo destacó Carlos Oliva, en la cuestión de la inversión y el manejo de las políticas públicas. La inversión está paralizada, como bien lo señaló Carlos Paredes, y lo que menciona Humberto acerca de temas claves como el desempleo masivo, que es claro que hay en estos momentos, sobre todo en las ciudades, y hice hincapié que no solamente esto es en Lima, ¿no? Hasta temas como reforma del Estado, ¿no? Y el tema de la política de diversificación productiva. En esta segunda ronda vamos a tocar el tema, justamente ya bajar un poco más a cuestiones más específicas de lo que es salud y reactivación. Y reactivación no solamente en términos de política macro, sino también algunos de ustedes podrán poner quizás el énfasis en algunas políticas sectoriales, si así lo creen conveniente. En esta oportunidad, para empezar esta segunda ronda, lo haremos con Carlos Oliva. Adelante, Carlos. Gracias. A ver, sobre este tema yo creo que hay que recoger el concepto de incertidumbre que nos estaba mencionando Carlos Paredes. Es importantísimo que más temprano que tarde se empiece a despejar esta incertidumbre, ¿no? Eso yo creo que es el principal riesgo que tenemos para la reactivación. Si no hubiera esa incertidumbre, yo sería sumamente optimista sobre lo que se viene, ¿no? Tenemos una economía mundial que está creciendo más de lo que se preveía hace 6 meses. Tenemos precios de materias primas también que están muy por encima de los promedios de los últimos años. Estamos avanzando con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que nos permiten ser muy positivos y pensar que por lo menos la reactivación del PBI está en buen camino. No me extrañaría que ya hacia fines de año o muy a inicios del próximo se haya recuperado el nivel del año 2019, si es que esta incertidumbre se disipa. Sin embargo, la incertidumbre la tenemos ahí, la podemos vivir todos los días, ¿no? Entonces, ese es un gran signo de interrogación, un gran riesgo de que cualquier anuncio, cualquier medida que se haga en el muy corto plazo puede interrumpir estas buenas perspectivas que tenemos desde el punto de vista económico. Entonces, para reactivación, lo primero es disipar la incertidumbre y después hacer algunas políticas específicas que podemos mencionar. Sobre la salud, efectivamente coincido, creo que acá es fácil coincidir en que si no tenemos las vacunas a tiempo, vamos a demorar con esta reactivación y sobre todo vamos a seguir teniendo pues, personas fallecidas, ¿no? Que es lo último que nosotros queremos. Entonces, el gobierno actual yo creo que ha hecho una buena labor en términos de conseguir las vacunas. Por los anuncios que uno escucha, ya tendríamos de acá a fin de año vacunados a gran cantidad de la población, por lo menos casi toda la población mayor de edad, y para el próximo año, seguramente para el primer trimestre, ya podríamos empezar con los adolescentes. Entonces, ese es el plan, ¿no? Pero el plan también se puede ver afectado por temas de incertidumbre y sobre todo por el cambio de gobierno, ¿no? Acá yo haría una recomendación al próximo gobierno que mantenga a las personas que están viendo el tema de las vacunas, ¿no? En los distintos, digamos, ministerios, ¿no? En Relaciones Exteriores, en Salud, no sé si algún otro está participando también, el MES probablemente. Entonces, es importante que se mantenga a estas personas porque ya lo hemos vivido antes, ¿no? Cuando hay estas transiciones dramáticas y empiezan las racias y todo lo anterior está mal, váyanse todos, que yo voy a traer a mi propia gente, ahí se pierden 6 meses, ¿no? Y no estamos en condiciones para perder 6 meses porque hay un problema sanitario muy, muy complicado, ¿no? Incluso en agosto se prevé que vengan una buena cantidad de vacunas. Entonces, esa continuidad es indispensable. Acá yo le pediría al próximo gobierno que se olvide de ideologías, de cualquier otro elemento que pueda perturbar
la rápida consecución de estas vacunas y por supuesto toda la logística que es necesaria para poder implementarlas, ¿no? Ya estamos en un nivel en los últimos días he visto casi 200.000 personas diarias que son vacunadas, ¿no? Entonces, con esa rapidez que ya está demostrada que podemos tenerla, y si tenemos la disponibilidad de las vacunas, podemos llegar con muy buena cara al segundo semestre y a fin de año. Entonces, es muy importante que todo eso no se pierda, ¿no? Que el hecho de que hay un cambio de gobierno no signifique que empiezo a desmantelar cosas porque ahora yo soy el Mesías y sé cómo se hacen las cosas, ¿no? Mantener esto es algo sumamente importante. Y eso, si bien aplica para las vacunas en particular, aplica para todo en realidad, ¿no? La rotación de personal es uno de las grandes taras que tenemos en la política pública, ¿no? No es posible pues que tengamos, qué sé yo, 8 ministros de Economía, 10 o 12 ministros de Salud en los últimos 5 años, ¿no? Solo por nombrar algunos. Entonces, ahí hay un problema muy, muy serio también que yo creo que el próximo gobierno tiene que considerar, ¿no? No todo lo que ha hecho el gobierno anterior, por definición, está mal, ¿no? Siempre hay cosas buenas, hay cosas malas. La cosa es seguir construyendo sobre lo avanzado y no destruir para tratar de refundar todo desde el principio. Yo creo que esa no es la manera de hacer las cosas, ¿no? Como digo, hay que corregir en el camino, siempre hay cosas para corregir, pero el rumbo tiene que ser el mismo, ¿no? Tenemos que considerar políticas de Estado, que ya están desde el año 2002 del Acuerdo Nacional, ahí están las políticas, ¿no? Y nadie las ha cambiado, ni de izquierda ni de derecha las ha cambiado en los últimos 20 años. Entonces, sigan en esa línea, ¿no? No hay que refundar nada, y reitero, si se toma esa decisión, la reactivación nos va a dar una muy buena sorpresa positiva durante este año, y el control de las sanitario también. Gracias, Carlos. Y para continuar con esta segunda ronda, le dejo en uso la palabra a Carolina Trivelli. Adelante, Carolina. Gracias, Julio. A ver, yo coincido con lo que ha mencionado Carlos en el tema de vacunas y como mencionaba Humberto, hay que acelerar el proceso de vacunación, sobre todo de los que están más activos en los mercados laborales y que van a ser parte fundamental del proceso de reactivación. Junto con eso, creo que necesitamos algunos impulsos para creación de empleo, así sea empleo temporal, para recuperación de actividad económica urgente. Eso debe venir junto. Creo que en los temas de pandemia, el tema de vacunación tiene que estar acompañado también de algunas priorizaciones de grupos claves que deberían entrar adelantadamente en los temas de vacunación. En particular, creo que, por ejemplo, no sé, profesores del ámbito rural, de escuela, deberían entrar lo antes posible al proceso de vacunación, porque sabemos que en particular los niños y niñas en zonas rurales están volviendo a las escuelas con profesores sin protección, pero además porque no están logrando aprovechar como los niños urbanos, los medios virtuales para acceder a la educación. Entonces creo que ahí habría que evitar que esa brecha siga creciendo, y para eso probablemente acelerar o adelantar algunos grupos atendidos con vacunas sería fundamental. Probablemente se pueden identificar otros. Dicho esto, quiero señalar que para el proceso de reactivación también y de reincorporación a actividades generadoras de ingresos, una de las cosas que deberíamos asegurar es que en el último trimestre de este año y el primer trimestre del próximo año se tomen las medidas en materia de procesos de control de la pandemia y de vacunación para asegurar que en marzo del próximo año los niños y niñas van a volver a la escuela. No solamente porque eso es muy importante para la educación y mantener los aprendizajes de niños y niñas, porque así garantizamos que tengan acceso al programa de alimentación escolar, que en esos tiempos de hambre ha sido entregado a las familias, por lo tanto ha sido diluido en las necesidades alimentarias de toda la familia. Necesitamos darle prioridad a la alimentación de los niños y niñas nuevamente, y eso se logra con los niños yendo a la escuela, pero sobre todo para permitir que en particular las madres de esos niños puedan volver a dedicarse a actividades generadoras de ingreso, actividades económicas que hoy día
no están pudiendo realizar porque los niños están en la casa, ¿no? El tema de la tensión entre tareas de cuidado y mayores demandas, en particular para las mujeres, no solo, ¿no? Porque también para buena parte de los hombres, pero sobre todo para las mujeres, tiene que ponerse por delante, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser una prioridad para que el próximo año estas mujeres puedan volver al mercado laboral, puedan volver a las actividades generadoras de ingreso. Termino diciendo nuevamente los temas relacionados con el mundo rural. Comienza la campaña agrícola en septiembre, necesitamos asegurar que a diciembre tenemos unas siembras, no solamente en cantidad similar a las del 2019, que es lo que deberíamos lograr ya para el 2022, sino en la diversidad que se requiere. Muchos de los pequeños productores rurales, al estar desfinanciados, al haber perdido sus otras fuentes de ingresos, sobre todo derivadas del empleo rural no agrícola, no han tenido recursos suficientes para sembrar toda su tierra o han tenido que sembrar cultivos de menor rendimiento y menor valor, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver algunos problemas en la composición de la producción agropecuaria del 2022, que todavía van a ser rezagos del efecto de las cuarentenas y la pandemia. Entonces creo que sí hay que tener una mirada estratégica de cómo apuntalar el inicio de la campaña 2022 justamente para asegurar que el sector rural va a poder converger y recuperar los niveles que tenía previos al 2020. Creo que eso para esta ronda, Julio. Gracias. Gracias, Carolina. Para continuar, ahora dejo en el uso la palabra a Humberto Campodónico, siempre bajo esta segunda ronda, cuyo tema es salud y política de reactivación. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Julio. A ver, en el tema de la salud, creo que hay que hacer, total, ya se ha dicho mucho y algunas cosas son verdades ya de perogrullo, pero fortalecer el primer nivel de atención me parece una cosa clave. Es algo que hemos desatendido, el nivel mismo de la prevención y de la postamédica, y es algo que tiene que fortalecerse. El segundo tema, así en la emergencia, es el tema del oxígeno. Hemos estado muy mal, la cosa ha comenzado a mejorar. Tiene que ver con las políticas anteriores, ya se ha mencionado el hecho de tener en los sistemas de salud, en los hospitales, oxígeno con 99% de pureza, que ha dejado de lado otras alternativas perfectamente atendibles y con seguridad médica. Eso está cambiando y debe cambiar. Las camas UCI, ¿no? Hay planes para tener mucho más camas UCI que la que tenemos ahora, ese es un déficit. Y en general nos encontramos en uno de los últimos niveles de inversión pública en salud. Y el otro tema que hay que mejorar y que hay que atender es el tema de las reivindicaciones laborales del sector salud. No es el único sector, pero tenemos una serie de contratos CAS, contratos precarios. Incluso la exministra Massetti mencionaba que los bonos COVID no se han dado y que algunas reivindicaciones de años anteriores tampoco se han dado, y vemos que ese es el primer nivel de atención a la salud, ¿no? Y me parece, la verdad, muy complicado este tema. No he escuchado hablar sobre eso últimamente al ministro de Salud y al ministro de Economía, pero me parece que son temas cruciales que no se pueden descuidar en el momento de la pandemia. Y el otro tema más referido a la reactivación, bueno, ya la vacuna está súper mencionada. El hecho es que, revisando las cifras del INEI en el informe sobre el empleo que salió hace un par de días, se puede ver que la masa salarial proveniente del trabajo, si bien si comparamos el trimestre móvil actual, que es marzo, abril, mayo, ¿no? El que acaba de salir, con el del año pasado,
ha habido una variación positiva de 68% casi, claro, comparado a un momento de pandemia y de cierre, ¿no? De cuarentena. Pero respecto a similar trimestre del año 2019, dice el INEI, la variación negativa es de 19.4%. Entonces, no solo, o sea, al lado del tema del empleo, hay un tema de masa salarial, ¿no? Que está incidiendo en una insuficiencia de la demanda, ¿no? Y evidentemente eso atenta contra una reactivación, hablando del corto plazo. Entonces, yo soy partidario del bono universal, ¿no? Lo hemos discutido en anteriores oportunidades. El FMI recomienda un bono de 2.760 soles, ¿no? De más de 2.5% del PBI, que el Ministerio de Economía ha rechazado. No le gusta la idea y ha dicho que no lo va a hacer. Pero pueden ser bonos más cortos, pero está demostrado además que los dos bonos universales que se dieron el año pasado hicieron reducir la pobreza en 3.2%. La pobreza quedó en 30% y hubiera sido 33.2%, según los cálculos del INEI, si no se hubieran dado los bonos. Entonces, incluso los últimos cálculos del FMI en su informe del artículo 4 indica que de dar ese bono, el PBI subiría y la pobreza disminuiría. Entonces, yo creo que ese es un tema clave a discutir. Me parece que para ya ayudar a la reactivación ese bono tiene que darse. Y ese bono no es un gasto, pues ese bono no solamente compensa, sino que reactiva, aumenta el PBI, disminuye la pobreza, ¿no? O sea, basta ya de decir que el bono es un gasto. Eso me parece clave. Y evidentemente que no estamos propugnando ningún tema de desequilibrios fiscales, que ya veremos más adelante cómo se van a, digamos, cómo retomamos la senda hacia la consolidación fiscal, que de todas maneras tiene que darse. Y agregaría ya para terminar, porque creo que estoy yéndome ya en el tiempo, el tema de Reactiva Perú, ¿no? Nosotros me parece que el BCR hizo algo muy bueno con Reactiva 1 y 2, y ahora tendría que relanzarse Reactiva, se ha relanzado solo parcialmente, hay problemas de quiebras de algunas empresas, la demanda todavía no se reactiva completamente, y el Reactiva ha tenido una reactivación parcial, digamos, porque no llega a todos, se debería contemplar eso. Y bueno, una mejora en la inversión pública, aunque estamos viendo que la inversión pública se está levantando muchísimo con respecto a los niveles del año pasado, lo cual está muy bien. Y una recomendación para tener algo que ver con el sector turismo, ¿no? Que está muy golpeado, quizá tenga necesidad de una ayuda especial hasta el momento en el cual, digamos, la vacuna y la superación del COVID nos pueda devolver a los niveles anteriores. El turismo es muy importante para el país. Y entonces, desde ese punto de vista, creo que ahí estaban los temas de salud y de reactivación que son materia de este punto. Gracias. Gracias, Humberto. Y para finalizar esta ronda sobre salud y política de reactivación, Carlos Paredes. Gracias. Creo que tenemos muchas coincidencias, tal vez diferencias en énfasis. Todos coincidimos que la vacunación y continuar con la vacunación es esencial. Carlos Oliva sugería no cambiemos mucho a la gente, no cambiemos a la gente que está gestionando, finalmente está gestionando esto bien. Hacer grandes cambios puede ser muy disruptivo, estoy de acuerdo con eso, pero también seamos claros que el porcentaje de población que ha sido vacunada es muy baja. Creo que la mayor parte de los peruanos estamos muy agradecidos con lo que este gobierno ha hecho y corregido de lo que heredó, pero estamos al inicio. Y es más fácil vacunar en áreas altamente pobladas, con alta densidad de población, que en áreas con menor densidad. Y a medida que progrese el proceso, va a ser cada vez más difícil y costoso. Entonces, creo que el proceso de vacunación tiene grandes retos por delante. Y ahí hay una oportunidad para dar mensajes claros a la economía, a los mercados, a la población. Oye, yo necesito trabajar con todos mis agentes, con el sector privado, con las empresas, con las ONGs, con las iglesias,
para atender una necesidad social urgente. Y ahí hay una buena oportunidad para tender puentes a la sociedad civil y a todos los actores que estamos aquí en el Perú. Entonces, simplemente quería remarcar eso. El tema de vacunación tiene que consolidarse y reforzarse. En el tema de oxígeno sí hay mucho por hacer y creo que hay mucho espacio para que el nuevo gobierno meta goles, ¿no? en ese campo y atienda las necesidades de la población. Y la pregunta que hay que hacerse, y que supongo que es uno de los temas que Humberto debe preocuparse, es quién es el encargado de proveer este bien esencial. ¿Se lo vamos a dejar solamente al sector privado y al mercado o el Estado debe tener un rol importante en el aseguramiento de este servicio, ¿no? Al margen de que se vaya a necesitar o no el próximo año, pero es un servicio esencial. Otro aspecto que quiero ser muy corto, como no es mi especialidad, que me gustó mucho que lo trajese Humberto aquí, es el de los sueldos y las remuneraciones del personal de salud. Creo que eso refleja no solamente una preocupación por gente que nos está arriesgando la vida y salvando a muchos peruanos, gente que debemos estar agradecidos para siempre, pero ser concretos, oye, voy a cumplir contigo. Pero eso es importante, me gusta que Humberto lo mencione, porque si tú necesitas un buen servicio de salud, tú tienes que pagarle a tu gente que está en salud, ¿no? Entonces, y eso no está limitado al sector salud, sino a todos los sectores. Entonces, yo creo que uno de los grandes errores del segundo gobierno de Alan García fue recortar los sueldos en el sector público y promover una migración importante de capital humano hacia afuera del sector público. Entonces, creo que el nuevo gobierno tiene que darse cuenta que el problema esencial de nuestro Estado no es un problema de ley ni de constitución, sino es un problema de gestión. Y para mejorar la gestión, tú necesitas gestores, buenos gestores. Y a los gestores hay que pagarles. Entonces, no hagamos propuestas que son contradictorias con nuestras prioridades. Ese punto con respecto a lo de salud. Reactivación, tenemos que hacer lo esencial desde el terreno político para reducir la incertidumbre. La reactivación, como bien han dicho varios, tenemos la inversión va a ser crucial y tenemos una coyuntura internacional extraordinaria de precios, de mercados que nos debemos aprovechar. Y para eso hay que generar confianza. Yo creo que en el discurso y en los nombramientos iniciales del nuevo gobierno se va a jugar gran parte de esa generación de confianza. Ya se me pasó el tiempo y lo dejo ahí. Gracias, Carlos. Durante la campaña electoral y sobre todo durante la segunda vuelta, uno de los temas que más se debatió fue la cuestión y de dónde van a salir los recursos, es decir, la política fiscal, y se habló mucho incluso por las propuestas que estuvieron en disputa sobre la capacidad del país de endeudarse. Justamente esta tercera ronda quiere tratar ese tema, ¿no? Política fiscal y capacidad de endeudamiento del país. Para empezar esta tercera ronda, voy a dar el uso de la palabra sobre este tema a Humberto Campónico. Adelante, Humberto. Muchas gracias, Julio. Bueno, sobre este tema, comencemos por un tema concreto, o sea,
tanto el nivel de déficit fiscal como el nivel de deuda del Perú, y al mismo tiempo la posibilidad de tener recursos para mantener esta sostenibilidad fiscal y evidentemente aumentar la recaudación. Según las últimas cifras que he podido ver del marco macroeconómico multianual de fines de abril, lo que nosotros tenemos es que el déficit fiscal fue de menos 8% del PBI, más o menos por ahí en el 2020, y se planea un déficit de menos 5 para el 2021. Y luego hay ahí algunas cifras sobre cómo alcanzar la consolidación fiscal más o menos al 2026 o 2027. Total, es cuestión de precisión, no quiero ser puntilloso en cada una de las cifras. Y en el nivel de deuda estábamos en 26, 27%, deuda externa, ¿no? Deuda, perdón, de 26 o de 27% del PBI, y ahora hemos subido hasta 35, 34, 35, niveles similares a los de Chile, y en el marco macroeconómico multianual se plantea una subida adicional de 2 puntos quizá este año, y luego una recuperación hacia el 2026 o 2027, y bajar y llegar, digamos, a un límites que estén por debajo del 30% del producto. Entonces, yo creo que aquí hay una discusión importante sobre el déficit fiscal y el nivel de deuda, ¿no? Aparte de eso, lo que vemos es que todavía hay recursos fiscales importantes del Estado que no han sido utilizados y que pueden servir. O sea, yo creo que todo esto depende, habría que estar dentro del Ministerio de Economía para saber, pero, a ver, el límite de deuda del Perú de 30%, que ahora esa regla fiscal se ha suspendido, es autoimpuesto. O sea, nadie nos ha dicho que nadie nos obliga a tener 30% del PBI, ni ninguna cifra en específico, ¿no? Los niveles de los países en desarrollo están como en 70%, y el cálculo del Fondo Monetario de artículo 4 dice que Perú tiene la sostenibilidad y que nunca llegaríamos al 70%, pero se calculan niveles mayores. Y en ese sentido, por ejemplo, el exministro Carranza, asesorando a Fuerza Popular, ha dicho que podríamos fácilmente llegar a 40% del PBI como nivel de deuda. Yo no lo sé exactamente en este momento, pero la posibilidad está. Y yo creo que en este momento tampoco se puede saber, pero el nivel de déficit fiscal en este año debería plantear o sostener una política expansiva, ¿no? Para que podamos acceder a la reactivación económica. No podría decir exactamente cómo es, porque no está en el Ministerio de Economía, pero me parece que ese tema es un tema importante y clave, ¿no? Desde el punto de vista de lo que nosotros podemos lograr. Entonces, si vemos el tema de los niveles de política fiscal y del endeudamiento, yo creo que hay que revisar bien cuáles son estos límites, ¿no? Yo participé en un plan que se llama el Nuevo Consenso de América Latina 2020, impulsado por varios economistas de la región, entre ellos José Antonio Campo, y lo que él decía lo que se decía ahí era que una de las cosas buenas que nos habían dejado estos años de neoliberalismo era justamente el hecho de tener unas cuentas fiscales y macroeconómicas adecuadas y que se deberían preservar. Y yo creo que eso es una cuestión clave. El tema es hasta dónde vamos nosotros a, digamos, tener unas cuentas macroeconómicas en las cuales tenemos la mejor capacidad de endeudamiento, por hecho, un alto nivel de sostenibilidad de las deudas, de bajísimo déficit fiscal, bajísima deuda y al mismo tiempo gran calificación internacional. Y como dijo hace un año María Antonieta Alba, ¿no? Somos el país con las mejores cuentas macros y con los peores sistemas de salud y de educación de América Latina. O sea, ¿cuál es la ecuación ahí? ¿No? Entonces, ese me parece a mí que es el tema clave y el tema fundamental. Y para, digamos, terminar con el tema ahora, entonces, si podemos sintetizar,
Hay una capacidad de asumir un déficit fiscal aún mayor que el que está ahora. Hay una capacidad de endeudamiento incluso superior a la que se plantea. Existe en los organismos internacionales un apoyo a ese tipo de políticas, ¿no? La señora Kristalina Georgieva, que es la jefa del Fondo Monetario, ha dicho que tiene un bazooka de $1 trillón en el Fondo Monetario, que es $1 billón nuestro, para poder, digamos, apoyar a los países en desarrollo, y dijo, el problema ahora es una austeridad mal concebida, ¿no? Entonces, de ese punto de vista, yo creo que tenemos que estar abiertos, ahora que las tasas de interés están bajas, a ver la mejor manera de tener una política de reactivación. Y por eso es que termino diciendo, me parece mal que el gobierno actual no ponga en marcha la política de los bonos para reactivar, ¿no? Los bonos son una cuestión clave, hay que salir de la pobreza. Se creyó que quienes estaban fuera de la pobreza ya eran clase media emergente, no lo eran, eran no pobres vulnerables, y entonces tenemos que avanzar en esa senda. Y bueno, acabaremos en el otro bloque con los temas de desarrollo productivo y diversificación productivo, para que los pobres que salgan de la pobreza, para que quienes salgan de la pobreza no sigan estando en la informalidad, porque ese es el tema, salen de la pobreza con un nivel de ingreso algo mayor, pero siguen siendo informales y con poco sustento para mejores proyectos. Entonces, ahí creo yo que tenemos que darle ecuación correcta, o bueno, por lo menos tratar de ver cuáles son nuestros niveles de sostenibilidad fiscal y de deuda, juntamente con las necesidades de la población. O sea, no podemos solamente tener las mejores cuentas y que la población esté, digamos, en la situación en la cual nosotros todos sabemos que atraviesa. Ahí me quedo. Gracias, Humberto. Carolina Trivelli ahora nos acompañará en este tema de tercera ronda. Ella ha mencionado en sus dos intervenciones anteriores su preocupación por el tema de programas sociales. Empezó justamente haciendo hincapié en el tema de combatir el hambre, ¿no? Y todo esto obviamente tiene un costo. Ella ha sido ministra de MIDIS, ¿no? Entonces sabe lo que significa esto. Y justamente este es el tema, ¿no? El cómo financiar, cómo afrontar estos recursos que tanto se puede demandar, digamos, ampliar los programas sociales, su cobertura, por ejemplo. Adelante, Carolina. Sí, efectivamente, yo creo que hay un espacio, se ha hecho una expansión temporal de algunos programas a zonas donde no operaban, como el programa Juntos, hogares con niños pequeños, por ejemplo, en zonas urbanas. Eso es una intervención temporal de 2 años, y eso es correcto. Eso no requiere una inversión tan grande. Yo coincido con Humberto en que los bonos son muy importantes y han sido vitales, y ojalá hubiéramos tenido mejores maneras de entregarlos y lo hubiéramos hecho más. Creo que ahora en lo que viene, yo no me iría por un bono universal, me iría por bonos focalizados. Yo creo que hay segmentos claramente identificables en las zonas urbanas que podrían tener, ser receptores de bonos con alto impacto, que podrían ayudar a que no fuera tan pesado para el presupuesto. Creo que el desafío para las cuentas fiscales es que después de una campaña electoral han habido muchas ofertas, ¿no? Y va a haber que racionalizar cómo se prioriza, qué sí se va a poder avanzar y qué cosa no. Si vamos a ir por mejorar condiciones de remuneración en el sector salud, o vamos a avanzar en algunas de las propuestas que se han ofrecido, desde expansión de los programas sociales, que a la luz de otras propuestas, son propuestas pequeñas, digamos, en términos de impacto en el gasto, pero claramente hay un tema de control de gasto, en particular gasto corriente. Yo creo que tenemos un tema de gasto corriente que hay que mirar con cuidado, sobre todo a la luz de algo que todavía no se ha mencionado en esta mesa y que es fundamental, y es el elefante en la sesión, que es reforma tributaria, ¿no? Con 14% de presión tributaria no hay ninguna forma que sigamos pensando en qué gastar y a quién subirle y qué expandir, porque no va a alcanzar, por más que podamos endeudarnos más coyunturalmente ahora, y eso podría ser una opción. Yo personalmente creo que tenemos que saber para qué querríamos endeudarnos, ¿no? Para invertir en qué esa deuda, si eso realmente va a expandir
el PBI potencial, digamos, del Perú, o va a hacernos más competitivos, como planteaba Carlos, para tomar la decisión de ir por deuda. Creo que si no hablamos de reforma tributaria, si no podemos asegurar un incremento en ingresos fiscales sostenidos, ¿no? Va a ser complicado, solo con deuda no vamos a resolver el problema. Entonces necesitamos gastar más, sin duda, necesitamos un Estado que pueda gastar más, que pueda gastar mejor, como discutiremos al final, pero para eso necesitamos también generar más ingresos fiscales. Y creo que ahí es donde debería estar la discusión sobre los temas fiscales. Y termino diciendo que una de las tareas centrales que debería pedirse al próximo gobierno es que el plan de consolidación fiscal, ¿no? Incluya no sé si redefinición o reasumir las reglas fiscales que están suspendidas, ¿no? Creo que necesitamos tener un horizonte claro de cómo se va a dar ese proceso de consolidación fiscal y dentro de qué parámetros se van a poder mover las cuentas fiscales. Creo que eso colisiona con la cantidad de ofertas, muchas de ellas muy populistas, que implican mucho gasto, y habrá que ver cómo se van a dar esos procesos de priorización, porque como mencionaba Carlos Paredes, hay que atender las demandas, ¿no? Yo no creo que se pueda seguir con más de lo mismo, porque la demanda expresada en las urnas es una demanda que exige algunos cambios, y esos cambios cuestan. Entonces hay que asegurar que tenemos un plan para financiar aquellos cambios que se vayan a implementar y que van a responder a lo que se ha comprometido en la campaña electoral. Gracias, Carolina. Ahora le corresponde el turno a Carlos Oliva, que considero que de los que estamos presentes en este debate de políticas públicas puede tener las cifras más cercanas sobre la situación fiscal y darnos una idea de cuáles son las posibilidades del Perú en términos de política tributaria, en términos de endeudamiento. Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, acá tendría muchísimas cosas que decir. Voy a tratar de resumirlas y sintetizarlas. A ver, para empezar, sobre los bonos, yo concuerdo con Carolina. El bono universal creo que no es el momento de hacerlo, ¿no? Una economía que crece al 10% no tiene mucho sentido hacer bono universal. Sí, bonos focalizados, eso sí, en la medida de que se tenga una buena focalización, esa política sí me parece interesante. A ver, yendo al tema de la política fiscal. Nosotros hemos recibido un gran golpe con la pandemia. Nuestro nivel de deuda pública ha aumentado 8 o 9 puntos en solo un año. Y es imposible en el corto y mediano plazo regresar a la situación anterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, es urgente que el próximo gobierno defina nuevamente sus reglas fiscales y su senda de consolidación fiscal. Porque si no lo hace, va a tener que jugar con la regla vigente. Y la regla vigente te exige un déficit de 1% del PBI para el próximo año, ¿no? Porque las reglas están suspendidas solo para el 20 y para el 21, no para el 22. Entonces, si no hace nada el gobierno, va a tener que cumplir con el 1%, y eso en estos momentos también sería una medida sumamente restrictiva que no es recomendable. Entonces, el nuevo gobierno tiene que definir cuál es esa senda, cuál va a ser su déficit de los próximos años, del 22 al 26 por lo menos. Ahora, tenemos que ser bastante realistas con la situación actual, y en ese sentido es imprescindible definir esta senda que sea creíble, ¿no? La palabra creíble es clave acá, ¿no? Porque uno puede en el papel poner cualquier cosa, pero si nadie les cree, es como que no existiera. Entonces, esta senda creíble tiene 3 variables que son clave para poder mantener la deuda pública, yo diría, por debajo del 40%, ¿no? Cualquier senda que nos dé una deuda pública por debajo del 40% del PBI para los próximos 5 años es algo con lo cual nosotros podemos vivir. Y tendríamos que ceñirnos a eso, ¿no? Hacer todos los esfuerzos para que la deuda no se nos dispare. ¿Y por qué digo esto? Porque la deuda cuesta, o sea, es deuda, ¿no? Y
Solamente por estos 8 o 9 puntos extras que ha aumentado la deuda, vamos a pagar medio punto del PBI extra en intereses, solo en intereses, en los próximos años, ¿no? Y ese gasto extra de medio punto en intereses seguramente va a restarle espacio a la inversión pública en el futuro, ¿no? Entonces es muy importante que nos mantengamos con este nivel relativamente bajo de deuda, bajo para estándares internacionales, porque de otra manera pues van a venir las degradaciones en la calificación internacional y vamos a tener un mayor costo. Por más que las tasas internacionales estén bajas, eso al final no importa, lo que interesa es el spread, es la diferencia que le cobran al Perú. En el mundo puede estar en cero, pero a Perú le pueden cobrar 3, 4, 5 por encima de cero y listo, ¿no? Es el famoso riesgo país. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que es importante mantener eso. Y para eso recién hay 3 variables que tenemos que tener en cuenta. Primera es el crecimiento. Un crecimiento alto y sostenido va a ayudar de gran manera a las cuentas fiscales, ¿no? Cuando la economía crece, el IGB se dispara también, y lo hemos visto hace 10 años, ¿no? Entonces, es importante que tengamos un nivel, ojalá por encima del 4% en los próximos años. Eso de todas maneras va a ser un gran impulso para las cuentas. Además, recuerden que las cuentas se miden como proporción al PBI, ¿no? El PBI es el denominador. En la medida en que el denominador aumente, el ratio de deuda se va a ver más chiquito, digamos, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos todas estas políticas que hemos hablado de competitividad, de diversificación, políticas sectoriales, etcétera, para que el PBI pueda crecer por encima del 4%. Ese es un pilar básico de la política fiscal, aunque no esté, digamos, a veces directamente relacionada. En segundo lugar, la parte tributaria. Es imprescindible aumentar la presión tributaria. Tenemos una de las más bajas de América Latina, vinculada con el gran nivel de informalización que tenemos. Y para eso hay una serie de medidas que se pueden dar también en el cortísimo plazo, ¿no? La reforma del impuesto predial, por ejemplo, es algo que se cae de maduro, que cuando me tocó estar en el ministerio lo estuvimos trabajando, incluso enviamos al Congreso una propuesta, pero bueno, se cerró el Congreso y todo quedó en el aire, ¿no? Entonces, allí hay un espacio para tener por lo menos un medio punto más de recaudación, con cambios menores a la forma como se hace precisamente la recaudación del impuesto predial. La masificación de los comprobantes electrónicos, eso es sumamente importante para poder controlar la evasión tributaria. Tenemos todavía niveles de evasión del IGB, por ejemplo, de incumplimiento, más que de evasión, para ser exactos, de incumplimiento por encima del 30%, estamos con un 33, 34%. Eso debemos bajarlo, y se puede bajar a un 28, 27% en un par de años, y la masificación de los comprobantes es sumamente importante. Se está avanzando en esa materia, y ahí se pueden crear algunos incentivos como ya se crearon para que la gente pueda pedir sus boletas, ¿no? Que eso sirva para tu pensión, que sirva para pagar menos impuestos, etcétera, como se está haciendo con algunas cosas. Entonces, ahí hay un elemento sumamente importante. En términos de cobertura, falta también regular los impuestos a actividades basadas en Internet, ¿no? Ahí hay todo un debate internacional que también está yendo en esa dirección, ¿no? Hay noticias, pues, que la cantidad de impuestos que paga Amazon o Google en el mundo es ínfima. Hace poquito, la semana pasada, había un gran debate mundial acerca de eso. Parece que vamos a ir a temas de renta mínima, etcétera, que me trae a colación otro de los elementos, que es la elusión tributaria, ¿no? Nosotros sacamos, cuando estuvimos en el MEF, pusimos en vigencia la norma antielusiva, que tiene que empezar a tener efecto. Eso es sumamente importante. Todo el mundo está yendo en esa dirección, ¿no? Reitero esta discusión que ha habido hace poco para poner un impuesto mínimo y para controlar la ilusión. Los países más importantes del mundo están yendo en esa dirección, y el Perú tiene que seguir también en esa dirección. Entonces, hay una serie de elementos que no necesariamente pasa por crear más impuestos ni aumentar tasas, ¿no? Yo personalmente, en un extremo,
podría evaluar aumentar la tasa del IGB, pero no en estos momentos, digamos, porque ahorita necesitamos recuperar el consumo. Quizás un poco más adelante podría pensar en un punto adicional del IGB si fuera necesario, ¿no? Si los números no dan. Pero en el corto plazo yo no tocaría las tasas, tampoco pondría impuestos nuevos, porque lo que queremos es precisamente reactivar. Ahorita lo más importante es reactivar, tener ese PBI fuerte, consolidado, y después podemos dar el siguiente paso. Entonces, el segundo tema, reforma tributaria, y el tercero tiene que ver con el control del gasto. ¿No? Ya hemos visto mucha presión por aumentar el gasto, presión que a veces viene por el lado equivocado, que es del Congreso. ¿No? Hemos visto una serie de normas que saca el Congreso que después son declaradas inconstitucionales, pero igual eso debe estar controlado de alguna manera, y para eso hay un acuerdo político que debería ser parte de la agenda en los próximos meses. Y después, tener un gasto acorde con las proyecciones, ¿no? Porque el gasto es muy fácil comprometerlo en el corto plazo, y los impuestos, al final, las políticas impositivas, no sabemos en qué momento vamos a tener ese dinero. Entonces tenemos que ser muy cautos con el gasto, lo cual no significa que se sacrifiquen sectores, ¿no? Y ahí sí no estoy de acuerdo con lo que mencionaba Humberto hace un momento, que ponía esta dicotomía entre déficit fiscal y gasto en salud. Esa dicotomía, y yo que he estado en el MEF de alguna manera en los últimos 10 años, no ha existido en buena medida. Al contrario, desde el MEF no saben los esfuerzos que hacíamos para que el sector salud gaste más, para que invierta más, toda la asistencia técnica, todo lo que se hacía, y al final no se gastaban los presupuestos. Entonces, no quisiera que quede en el aire esa idea de que el MEF le corta el caño a salud para que no gaste salud, y por eso tenemos malos servicios, ¿no? Esa no es la realidad, y uno lo puede verificar fácilmente viendo la cantidad de dinero que el sector salud y el sector educación también no gastan al final del año, ¿no? Entonces ahí sí hay un tema para revisar, que tiene que ver con la gestión pública, que creo que sobre eso hablaremos al final, ¿no? Entonces, para cerrar el tema del gasto, digo, es necesario tener un gasto mucho más eficiente, más efectivo, más oportuno. No estoy hablando de reducir el gasto, sino de aumentar el gasto de una manera sostenible, compatible con los otros elementos que acabo de mencionar. Gracias, Carlos. Y ahora pasamos al otro Carlos, a Carlos Paredes, quien va a cerrar este bloque, también comentando acerca de las perspectivas para el próximo gobierno, de lo que puede ser la política fiscal y las posibilidades de mayor o menor endeudamiento. Adelante, Carlos. Bueno, está lleno el reloj, creo que tengo menos 5 minutos, entonces voy a tratar de ser breve. Creo que aquí hay muchos objetivos que pueden ser contradictorios en el corto plazo. Por un lado, se señala, necesito aumentar la recaudación tributaria, y bueno, para eso se puede mejorar la administración, ¿no es cierto? Hace 20 años que venimos hablando de eso, o 25. Y por supuesto que hay espacio para mejorar la administración y la gestión de los tributos. Y para unos cambios marginales. Pero puede haber gente que piense es conveniente aumentar los impuestos directos, las tasas del impuesto a la renta, por ejemplo. O, como señaló Carlos Oliva, el tema predial. Puede ser, yo creo que más que un tema ideológico y de preferencias es ver cuánto me rinde y qué efectos negativos puede tener. Pero plantear aumentar impuestos en un momento en que quieres, por otro lado, con otra mano, tener políticas contracíclicas, como que no es una muy buena idea, ¿no? Entonces, hay un trade-off ahí que hay que enfrentar. De repente se puede hacer algo con impuestos temporales, como ya se ha señalado para el tema de impuestos a las sobreganancias que se pueden estar produciendo por precios de minerales muy altos, como algo temporal y algo conversado que no ahuyente la inversión. Eso ya se ha hecho y creo que se puede hacer. Necesitamos los recursos fiscales. ¿Cuánto hacer del mayor gasto que se necesita? ¿Cuánto hacerlo con mayor tributación y mayor deuda? Yo creo que es difícil que no querramos en el largo plazo que se haga con mayor recaudación. Y entonces el tema de la deuda tiene un límite.
Y no nos tiene que imponer nadie de afuera. El límite nos tenemos que hacer nosotros por convicción de que nos va mejor con orden macroeconómico. Eso es una convicción, eso hemos aprendido los peruanos. Y totalmente de acuerdo con el comentario de Carlos, de que no porque haya orden macroeconómico y desde el NUEF se haya impuesto disciplina fiscal, hay menos servicios de salud. El problema de los servicios de salud y de educación yo creo que tiene que ver mucho con gestión, que es el último tema que tenemos que ver, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver más que con el nivel del gasto, con la calidad del gasto. ¿Cómo hacemos nosotros para mejorar la calidad del gasto? Indudablemente que tenemos que hacer unos aumentos en el nivel de gasto en estos servicios prioritarios, pero creo que es indispensable que el nuevo gobierno nos diga cómo va a mejorar la calidad de ese gasto. El sector va a hacerlo aumentando empleados públicos, va a ser el Estado el gran empleador, vamos a generar empleo llenándonos de una burocracia que en vez de proveer los servicios que la población, que la ciudadanía necesita, lo que hace es cobrar un sueldo y poner trabas, e inventarse una función que al final lo que le hace es restarle valor a la economía. Yo creo que es esencial que nosotros definamos qué es lo que queremos hacer desde el Estado, qué es lo que podemos hacer y qué recursos humanos necesitamos y financieros necesitamos para eso. En un mundo con tasas de interés tan bajas, cuando uno hace cálculos de sostenibilidad fiscal con tasas de interés reales negativas, la verdad es que los niveles de déficit que tú puedes tener son muy altos, por el simple cálculo matemático de sostenibilidad fiscal. Pero eso no es algo deseable, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que tener una meta y ser conscientes que estamos partiendo de un déficit ya bien grande para este año. O sea, no es que haya mucho espacio para aumentar el gasto. O sea, que queremos repetir un déficit de 8 o 9% este año. Yo creo que definitivamente no. Entonces, si vamos a tener un techo para el déficit de 5% para este año, que era impensable antes de la pandemia, impensable, si no pregúntale a Carlos, del PBI, la pregunta es cómo con ese nivel de déficit y endeudamiento que implica, cómo mejoro la administración de ese gasto público. Yo creo que es ahí donde está el reto. Lo dejo porque estamos sin tiempo. Ok, gracias, Carlos. Les voy a pedir para esta última ronda concedernos a 3, máximo 4 minutos para poder por lo menos contestar 1 o 2 preguntas de las varias que nos han hecho llegar nuestros participantes a través de las redes sociales. Voy a empezar en esta oportunidad con Carlos Oliva. ¿Cuál es el tema a tratar? El tema de los recursos humanos, la gestión en el Estado. Hemos hablado sobre el tema de salud, me refiero a los temas salariales, Carlos ha explicado, Carlos Oliva, digamos, los diversos intentos que se hacía por mejorar no solamente la ejecución presupuestal en salud, sino otra serie de incentivos que se daban. También la preocupación manifestada por Humberto sobre este tema y trajo inclusive a colación algunas inquietudes que en su oportunidad dijo la exministra Pilar Macetti, ¿no? Y evidentemente todo lo que se han planteado aquí como propuestas dependemos de la capacidad de gestión. Como bien han dicho más de uno de los panelistas, en el tema, por ejemplo, de la vacunación se necesita continuidad. Entonces, hacer cambios en la mitad del río no necesariamente puede darle esa continuidad y mayor eficiencia que se reclama. Entonces, empezamos en esta oportunidad con Carlos Oliva. Adelante, Carlos. Gracias. Sí, sobre el tema de gestión también podríamos hablar varios minutos. Voy a tratar de nuevamente de sintetizar. Primero es clave la reforma del servicio civil, ¿no? Cualquier intento de gestión tiene que partir de la base de sus recursos humanos, ¿no? Que son los que van a implementar todas las políticas. Entonces, en ese sentido, yo creo firmemente que tenemos que implementar de una buena vez la ley del servicio civil, que se publicó, se aprobó en el año 2013,
La expectativa era que para el año 2020 ya todo el sector público iba a estar con esa ley, y la realidad es que solamente hay 600 personas, ¿no? de todo el universo que tenemos. Entonces ahí hay un gran reto que implica que todos los trabajadores van a tener una línea de carrera, que van a tener mejores sueldos, que van a tener más estabilidad, digamos, no van a ser tipo CAS, van a tener evaluaciones, van a tener capacitaciones. Es todo un paquete, digamos, que viene con la ley del servicio civil y que tiene que implementarse de una buena vez, ¿no? Va a costar, ¿no? Precisamente va a costar. En su momento se calculó 3.000 millones de soles más, y el costo es porque van a haber mejores salarios, ¿no? No hay otra manera. Pero necesitamos que la mejor gente pueda estar en el sector público con estas características que he mencionado, ¿no? Entonces, mientras no hagamos eso, cualquier otro cambio que intentemos hacer va a caer en saco roto, ¿no? Porque lo va a implementar una persona que a los 3 meses la van a cambiar, o a los 6 meses la van a rotar, o van a traer a algún personal de confianza que no tiene el perfil, etcétera, etcétera. Entonces, una política súper bien diseñada para mejorar la salud va a caer en saco roto porque la gente que tiene que implementarla no tiene la capacidad, ¿no? Y así para cualquier otro sector. Entonces, implementar la ley del servicio civil para mí es una cosa indispensable. Obviamente habrá que revisar, se podrá hacer algún cambio en el camino, digamos, la ley ya tiene 7 años, algunos ajustes, pero de que se tiene que implementar, se tiene que implementar. Y un segundo tema tiene que ver con el sistema de abastecimiento, que es ese sistema del cual nadie habla y donde tenemos las grandes carencias, ¿no? Eso incluye tanto el sistema de compras y contrataciones públicas como toda la cadena logística, ¿no? Entonces tenemos ahí grandes deficiencias. El manejo de los almacenes es el peor que uno puede imaginarse. Cómo se pierden las cosas en el camino, cómo se malogran las cosas en los almacenes, cómo no llega donde tiene que llegar. Entonces hay toda una cadena logística que, bueno, por el tiempo no podría explicarla, pero hay una serie de cosas, y con tecnología no saben la cantidad de ganancias en eficiencia y efectividad que se puede hacer en el tema logístico, y esa es una tarea pendiente que también es necesario tomar en cuenta. Me quedo ahí por temas de tiempo. Gracias, Julio. Gracias, Carlos, por tu intervención. Ahora el turno le corresponde a Carolina Trevelli acerca justamente de la capacidad de gestión en el Estado y lo que se puede hacer. Adelante, Carolina. Gracias, Julio. No voy a repetir cosas que ha dicho Carlos, pero empleo público es un tema fundamental. Eso hay que empezar a resolverlo, pero también tenemos que ser muy claros en que hay que echar a andar ese proceso, ponerle velocidad, pero va a tomar muchos años, ¿no? Entonces, junto con eso hay que comenzar a hacer acciones más de corto plazo. Creo que hay mucho espacio para mejora de sistemas administrativos. El tema logístico, como señalaba Carlos, es clave: abastecimiento, compras y provisión de bienes y servicios. Sin duda hay mucho espacio para mejorar. Efectivamente, la tecnología, lo digital nos ofrece formas de hacer más rápido y de hacer mejor, ¿no? Y mucho más transparentemente. Hay varias preguntas en el chat sobre cómo focalizar si el CISFO no está actualizado. Bueno, justamente necesitamos sistemas en el aparato público que se actualicen y que tomen ventaja de nuevas tecnologías de información administrativa, de información de consumo de servicios públicos para, por ejemplo, mejorar y actualizar el registro nacional. Se pueden hacer ahí un conjunto de innovaciones que ayudarían a que la gestión sea más ágil y más rápida, ¿no? Creo que hay un tema de gobierno abierto, de digitalización, que puede ser muy, muy potente. Y el otro tema es el tema de los órganos de control, ¿no? Todavía tenemos un aparato público que viene de esta desconfianza enorme por temas de corrupción, que lo que tiene es órganos de control que son muy pesados y muy complejos, muy discrecionales en mucha medida, que colisionan con funcionarios públicos que quieren hacer las cosas más rápido, mejor, etc. Entonces hay que compatibilizar eso, porque si no, no va a suceder, ¿no? El funcionario normal sí después va a tener que pasarse años yendo a la fiscalía a hacer declaraciones por la decisión que va a tomar. Entonces creo que hay que también trabajar con los temas de control interno si queremos realmente que haya una mejora en la gestión.
Y lo último es que tenemos que asegurar que el Estado toma decisiones basadas en evidencia sólida, que hay más evaluaciones, que cuando la evaluación dice que algo no está funcionando, eso se deja de hacer o se hace de otra manera, que eso que se hace de otra manera se evalúa para saber si lo estamos haciendo bien, que las acciones que toma el Estado público tienen un análisis costo-beneficio claro, ¿no? Y que realmente hacemos las cosas para lograr resultados, para lograr objetivos, y no porque siempre se han hecho, ¿no? El tema de la inercia en el aparato público es muy, muy pesado. Entonces lo dejaría ahí, pero ahí hay mucho espacio para hacer y se pueden tener ganancias de largo plazo con temas como el empleo público, pero también de corto plazo con modificaciones en sistemas administrativos y operativos en el corto plazo. Gracias, Carolina. Corresponde el turno a Humberto Campodónico, que en una de sus intervenciones justamente trató este tema al referirse a la cuestión del sector salud. Adelante, Humberto. Humberto. Sí, había apagado el audio, disculpa. Ya. Yo creo que el tema de la reforma del servicio civil es uno de los más importantes. Informes del Banco Mundial, del BID, constantemente remarcan que estamos muy a la cola en ese sentido en América Latina. Carlos Oliva nos ha hablado de la ley del 2013 sobre esta reforma. Yo recuerdo a la ministra, la primera ministra Beatriz Merino en el 2003-2004, con un gran plan de reforma del Estado, muchos documentos, mucho planteamiento, finalmente no salió. Y yo creo que este es un tema central, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori, la reforma del Estado se centró en las llamadas islas de eficiencia, fortalecer el BCR, el MEF, Indecopi, SUNAT, las reguladoras, OCITRAN, OCIPTEL, OCINERMIN, pero se dejó fuera la reforma del servicio civil en su conjunto. Entonces yo creo que es importantísimo la homologación y la meritocracia en el servicio civil. Me parece la clave, que incluso es una especie de vacuna, antídoto, quizás no completamente contra la corrupción, porque en ese momento vamos a tener funcionarios públicos que dependen en su ascenso personal y en su voluntad de reglas claras. Sí es caro, yo creo que sí es caro, hay que ver cómo se financia, pero al mismo tiempo hay que vencer la resistencia y las voluntades de muchos ministerios y de muchas instituciones. El BCR no quiere entrar, bueno, el BCR quizá podría tener un régimen distinto, pero SUNAT tampoco quiere entrar, a veces el MEF tampoco quiere, el Indecopi tampoco. Entonces, finalmente, el tema de las islas y el tema de los ministerios, algunos ministerios tampoco quieren. Entonces, esto tiene que ser, me parece, un objetivo central de un nuevo gobierno, ¿no? Ir avanzando. También dice Carolina, no es de inmediato, es cierto. Pero es un tema clave. El segundo tema sobre el cual yo quisiera regresar rápidamente porque no alcanzó el tiempo, es el tema tributario, ¿no? Yo creo que lo que dice el MEF, el marco macroeconómico, que tenemos una evasión fiscal de 34.4% del IGB y de 49.5% del impuesto a la renta, que le cuestan al país 7.5% del PBI anualmente, es enorme, ¿no? No se va a conseguir esto, reducirlo de inmediato, pero son 7.5% del PBI. El otro tema es el impuesto a las sobreganancias mineras, que son unos buenos 3 o 4 puntos del PBI a negociarse directamente con las empresas y atendiendo el momento alto que tienen los precios y que es una sobreganancia que no es producto de una mejora tecnológica de la empresa ni nada por el estilo, es un tema universal, es un tema que tiene que ver con la reactivación. Luego está el tema de las exoneraciones tributarias. Hay varios planes desde el 2003, hay planes. La exministra Claudia Cooper tenía un plan para reducir las exoneraciones tributarias y no se ha hecho. Y me parece que por ahí se puede avanzar. El otro tema es la ampliación de la base tributaria. Bueno,
Yo creo que ya no hay mucho tiempo para que hablemos de la diversificación productiva, del desarrollo productivo, quizás se pueda hacer si es que hay algunas preguntas, pero ese tema me parece muy importante, ¿no? Y en el tema de la gestión, yo quisiera decir lo siguiente. Algunas cosas son evidentemente de gestión, pero otras cosas tienen que ver con una mentalidad que se ha impuesto a partir de la subsidiariedad del Estado en la actividad empresarial que manda un artículo de la Constitución, que dicho sea de paso no está en la Constitución de ningún país de América Latina, ¿no? Entonces yo solamente voy a dar un ejemplo. En la masificación del gas en la zona de las 7 regiones de Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Cusco, Ucayali y Puno, todo se quiere licitar con pequeñas APPs, donde hay diferentes tipos de subsidios, diferentes tipos de contratos, diferentes tipos de incentivos, y desde el 2006 no se puede asignar la licitación, va fracasando continuamente, y ya son 15 años. Y el tema es un chip ahí que te impide tener una actividad empresarial del Estado, como en Colombia, como en Argentina, como en Bolivia, que ha abordado este tema de manera integral, con un solo régimen de subsidios, con un solo régimen de precios y con un solo régimen de subsidios del Estado, por ejemplo, del FICE. Entonces, este es un pequeño ejemplo que yo pongo, que a veces la gestión, yo considero que los técnicos de proinversión son buenos, pero como no pueden tener una estatal que ordene eso, como son diferentes los regímenes de subsidios y los regímenes de incentivos, entonces nos encontramos en un momento en el cual no se puede intensificar la gestión. Y eso lo que significa es que las regiones más pobres del Perú, donde está el gas de camisea, no pueden tener acceso a este gas, ¿no? Podríamos hablar incluso de otras cosas, de desarrollo productivo, pero esto es un tema central que va de la mano con la gestión, pero que es imposible poder, digamos, interiorizarlo si es que eso no se da. Y lo último, con lo cual acabo, es que, como se ha mencionado acá, creo que el mundo está a nivel global experimentando una reorientación muy grande. No solamente está este tema de que las grandes empresas van a tributar un mínimo de 15%, se van a ir a los paraísos fiscales también, o sea, se va a ir a tratar de eliminarlos o de reducirlos, y de que los planes de reactivación en Europa, en Estados Unidos, están siguiendo un cauce bastante más keynesiano, bastante más orientado a que la inversión pública tiene un rol importante, que no hay chorreo de arriba para abajo, sino de abajo para arriba y hacia los costados. Y yo creo que ese tipo de ejemplos y la mirada hacia una economía mixta, ¿no? Como hay en el sudeste asiático, hacia donde se orientan ahora muchas de las economías, nos puede ser muy útil. Y pienso que no hay que cerrarnos a una sola visión de la economía, sino a ver cuáles son las diferentes vertientes que en el mundo ahora se están visualizando. Yo termino ahí, por favor. Gracias. Gracias, Humberto. Y para terminar esta ronda, Carlos Paredes. Sí, gracias. Bueno, el tema es gestión en el corto plazo del Estado. Yo parto de constatar que nuestro Estado es disfuncional, que diferentes instituciones del Estado no coordinan entre ellas y no se logran los objetivos que la población espera que el Estado cumpla. Y esa es la realidad que tenemos que transformar, ¿no es cierto? Yo al nuevo gobierno le recomendaría una cosa muy simple, que es pongan ustedes los objetivos concretos para las diferentes instituciones del Estado. Y no lo tienen que hacer el 28 de julio porque no están ahí. Dense 3 meses, pero comprométanse ante el Congreso de la República en 3 meses regresar y darnos un cronograma de cumplimiento de objetivos. Y en base a esos objetivos, decir, estas son las acciones que vamos a tomar, estos son los instrumentos y esto nos va a costar tanto. Y tengan un plan coherente, ¿no? Que en este momento no existe en ninguno de los dos lados. Y creo que eso puede ser muy, muy importante, tener una tabla Gantt con objetivos, instrumentos, que lo podamos dar seguimiento. Si nosotros no hacemos un seguimiento, un monitoreo de las políticas, no vamos a mejorar la gestión del Estado. Carolina trajo el tema de la corrupción y la labor de Contraloría, de labor de control.
Creo que ese es un tema esencial. Los peruanos estamos hartos de la corrupción. Muchos la hemos sufrido de diversas maneras. Yo creo que todos lo hemos sufrido en términos de las consecuencias macro de la corrupción. Y combatirla no es fácil, pero lo que me queda claro es que la forma en que lo estamos haciendo con las instituciones de control en la actualidad no está siendo muy efectivo. Y esas instituciones de control, con las reglas que tienen, lo que hace es prevenir la toma de decisiones y de alguna manera entorpecer la acción, la gestión estatal. No se toman decisiones por pánico a la Contraloría, por pánico a la Fiscalía. Y eso es un tema que necesita revisarse en la nueva administración, ver cómo luchamos contra la corrupción a la vez que hacemos que el control sea más eficiente y entorpezca menos. Con eso yo quisiera dejarlo, simplemente el mensaje es: tengamos objetivos y en función a esos objetivos concretos miremos los instrumentos, ¿no es cierto? No creo que es un momento de grandes discusiones ideológicas. Busquemos solucionar los problemas de la población en un cronograma concreto. Eso es todo, gracias. Gracias, Carlos. Mucho se ha hablado durante sus intervenciones y se ha hecho hincapié en la necesidad de priorizar, ¿no? De todas las demandas que se enfrentan ahora, y he tenido que cumplir ahora esa tarea, porque de las varias preguntas que me han alcanzado, he reunido 3 en una, ¿no? Para que cada uno tenga 1 minuto y medio y así podemos terminar, dado que también ustedes tienen ya compromisos antelados y les agradecemos esta extensión que ya lleva 15 minutos. La pregunta, y cada uno le daré 1 minuto y medio, empezaré por Carlos Paredes, es la siguiente. ¿Qué hacer con las demandas de las regiones? ¿Ha funcionado la regionalización? ¿Qué tanto se debe cambiar? Adelante, Carlos. Sí, yo creo que el proceso de descentralización tiene que perfeccionarse. Era deseable tener más poder de decisión a nivel subnacional, pero las capacidades de gestión dentro de las regiones dejan mucho que desear. La rotación de funcionarios es incluso más grande que a nivel del gobierno central, y los problemas de corrupción que se han ventilado también son enormes, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que un gran reto que tiene la nueva administración es cómo coordinar mejor y apoyar a los gobiernos regionales y de menor distritales. Creo que ahí hay esfuerzos. De repente Carlos Olivia nos puede mencionar el apoyo técnico que ha tratado de dar el MEF y ver cómo eso se puede fortalecer, pero no es solamente un tema de elaboración de proyectos, sino de gestión misma, y creo que ahí todavía falta mucho que hacer. Gracias, Carlos. Sobre la misma pregunta, ¿qué hacer con las demandas de las regiones? ¿Ha funcionado la regionalización y qué tanto se puede cambiar? Humberto Campodónico. Sí, yo pienso que este problema tiene tiempo. La ley de descentralización salió a principios de este siglo y obedece a una necesidad muy grande que incluso hoy día se expresa en el hecho de la votación electoral, más allá de cuál sea el resultado estrictamente final, ¿no? Lo que hay es un descontento de las regiones con respecto, digamos, la sociología quizás nos pueda decir mucho más cosas, pero hay un descontento con respecto a la política económica y con respecto a la satisfacción de sus aspiraciones. Y claramente también pues es un voto donde las regiones han votado diferente que Lima y de la costa urbana. Entonces ahí hay un tema central. Un segundo punto
que me parece importante tiene que ver con la configuración misma de las regiones. En el 2004, en el 2005 hubo un referéndum para ver si se integraban las regiones y salió negativo en todo lado, ¿no? O sea, no se pudo integrar ninguna, en la medida en la cual cada una de las regiones también que tiene acceso a un canon, sea minero o de hidrocarburos, tampoco lo quería perder, ni Cajamarca, ni Cusco, ni Arequipa, ni Piura querían integrarse quizá con algún otro porque iba por ese lado. Entonces hay un segundo punto ahí. Y el tercero, mucho regionalismo también existente, que se puede ver a nivel de varios proyectos de irrigación y otros con respecto a los cuales no hay una política común. Entonces, si vemos esos temas, el otro tema tiene que ver evidentemente con un tema de gestión de recursos y la idoneidad y el control que puede tener la Contraloría sobre los diferentes actos de corrupción que ha habido, y ha habido muchos gobiernos regionales, y en estos momentos hay varios presidentes de gobiernos regionales en proceso o ya sentenciados con respecto a los temas de corrupción. Entonces acá hay una ecuación final difícil de resolver, pero que es inevitable y que tiene que llevarse a cabo, ¿no? De qué manera esa descentralización puede tener y cumplir los objetivos. Hay también planteada una descentralización fiscal más grande con respecto, por ejemplo, al IGB, que está centralizado en Lima. Pero yo creo que el tema de recursos, con toda la importancia que tiene, no es, o sea, es importante, pero el tema clave es ver de qué manera se articulan las posibilidades de un proceso de descentralización eficiente, con una buena gestión y al mismo tiempo con objetivos claros y sin que intervengan acá factores externos a ellas, ¿no? Entonces, ese es el gran tema para reflexionar, y pienso que las medidas concretas que den los nuevos gobiernos tienen que ir en ese sentido, ¿no? O sea, combinar eficiencia en la gestión con lucha contra la corrupción y con una redefinición regional. Gracias. Gracias, Humberto. Carolina Trivelli, sobre el mismo tema, el proceso de regionalización, ¿qué tanto ha funcionado, qué tanto se debe cambiar? O sea, claramente el proceso de descentralización que tenemos todavía tiene mucho camino por recorrer para realmente constituir un proceso de descentralización, y eso pasa, creo yo, por tres procesos que tienen que ir operando de manera paralela. Primero, una discusión política sobre qué tipo de descentralización queremos a la luz de los resultados electorales actuales. Me parece claro que esa discusión es bastante distinta a la que hubiéramos tenido hace unos años, pero creo que hay que enfrentar la discusión y plantearla. Claramente es un tema de economía política, los cambios en el proceso de descentralización pasan por el Congreso y por ende creo que es un tema que tiene que darse en ese foro de debate político. Lo segundo es, seguimos teniendo un problema de capacidades para la gestión de aquello que ya está en manos de regiones y municipalidades, y para ello necesitamos un soporte desde el gobierno nacional para los temas de desarrollo de capacidades. Pero lo tercero es comenzar a pensar en un proceso menos homogéneo y más adaptado a las capacidades y a las posibilidades de cada una de las regiones y municipios. A un municipio rural que tiene 8 trabajadores, le pedimos casi los mismos informes y procesos que a un municipio urbano. No tiene ningún sentido pensar que eso va a funcionar, ¿no? Y creo que tenemos que comenzar a reconocer la diversidad de gobiernos subnacionales, las características de estos, para ir haciendo un proceso de descentralización diferenciado que permita que sea gobierno nacional, regional, provincial o municipal el que provea un servicio cuando ese sea el que mejor lo puede proveer. Creo que al ciudadano lo que le importa no es quién se lo está entregando el servicio, sino si el servicio está llegando de forma adecuada. Pero creo que, insisto, este es un proceso de reforma que tiene mucho más de política que de economía en este momento. Gracias, Carolina. Y para terminar esta pregunta, Carlos Oliva.
Sí, este es un tema también súper complejo. Yo desde hace 6 años, salvo cuando estuve en el MEF, estoy trabajando con algunos gobiernos regionales y locales para mejorar su gestión pública y puedo ver, digamos, de primera mano cuáles son los grandes problemas. Si tuviera que resumirlo, diría que la falta precisamente de un servicio civil es el principal problema. La rotación de personal que tenemos en los altos puestos en los gobiernos regionales y locales es tremenda. Un gerente de infraestructura, un gerente de desarrollo social, no dura más de 6 meses, ¿no? Y cuando se va él, se va pues con todo un grupo de gente al lado. Entonces, allí es importantísimo tener gente de carrera, ¿no? Que venga quien venga, venga el alcalde o venga el gobernador, no sé, el 90-95% de la entidad sigue ahí porque es gente de carrera, que está para servir a la población, no para servir al alcalde ni para servir al gobernador. Entonces, implementar el servicio civil en los gobiernos regionales y por lo menos en los provinciales, yo creo que es algo que sí se podría empezar a hacer. Y no es tan difícil porque la estructura de los gobiernos regionales es prácticamente la misma en todos los casos, ¿no? Los perfiles de los puestos es casi la misma. Entonces, se puede hacer un trabajo con el apoyo de Servir para poder implementar esta carrera. Y esa sería la base, digamos, para mejorar la gestión. Después hay otros temas que son también, que los veo, digamos, todos los días. En los gobiernos regionales, por ejemplo, las unidades ejecutoras no están debidamente articuladas. Hay gobiernos regionales, como La Libertad, por ejemplo, que tiene 37 unidades ejecutoras, y cada una funciona por su lado, ¿no? Y hay una serie de ganancias de eficiencia que se pueden hacer mejorando la articulación. Algunas compras, por ejemplo, que se pueden hacer de manera corporativa y no dejar que cada unidad ejecutora por su cuenta esté comprando el papel, esté comprando los lápices, esté comprando, etcétera. Entonces, hay una serie de temas que tienen que trabajarse a nivel de gobierno regional, sobre todo de articulación entre unidades ejecutoras y articulación también entre las distintas gerencias, ¿no? Una buena práctica que nosotros tratamos de implementar en este proyecto que trabajo con la cooperación suiza es precisamente la articulación, ¿no? Tratar de que toda la semana se reúna el gerente de infraestructura con el de desarrollo social, con el gerente general, con el alcalde o el gobernador, etcétera, y empiecen a hablar de sus problemas. Porque al final hay un macroproceso que pasa por cada uno de ellos, pero entre ellos no se hablan, ¿no? Y cada uno se mete en su mundo, trata de resolver sus problemas sin ver las necesidades del otro. Hay otros temas que tienen que ver con el SIGA, por ejemplo, que es el sistema de gestión administrativa que tienen las unidades ejecutoras, sobre todo de educación y salud, que está totalmente desactualizado, ¿no? Ni siquiera es en web, es cliente-servidor, etcétera, etcétera. Hay una serie de temas de gestión pura que si uno se mete, digamos, puede empezar a hacer algunos cambios. Y para terminar, resaltar que falta descentralización fiscal. Ahí concuerdo que no se ha avanzado de la manera adecuada. Nosotros enviamos al Congreso también una propuesta para darle alguna base tributaria al gobierno regional, que fue después malinterpretada en el Congreso. Y rescatar, con esto termino, la labor de la provincia, ¿no? Según la ley de municipalidades, la provincia tiene un rol articulador que no se da en la actualidad. Nuestras provincias al final son un distrito más grande, digamos, pero no tienen funciones de articulación dentro de un territorio, ¿no? Esta visión territorial se está perdiendo por la fragmentación, ¿no? Entonces al final cada distrito hace lo que, digamos, lo que quiere hacer, pero no articula con el del costado. Y al final uno, digamos, transita por todas partes, ¿no? Una persona en un día puede vivir o pasar por 4, 5, 6 distritos sin ningún problema, ¿no? Y se nota que no hay articulación entre ellos. Y ahí el papel de la provincia es sumamente importante. Y ahí sí yo creo que hay que hacer algunos cambios para que la provincia tenga un mayor papel articulador y pueda sentar las bases. Y al final va a ser mucho más fácil también la conversación entre las provincias y el gobernador que el gobernador con 400 alcaldes distritales, ¿no? Entonces hay una serie de temas, digamos, que quizás en otra oportunidad podemos seguir explayándonos, pero creo que existen ya diagnósticos y falta decisión política para poder implementarlos. Gracias, Carlos. Respecto de tu última reflexión, hay que recordar que a lo largo de este Congreso se han creado ya más de 40 distritos, ¿no? Lo cual revela justamente lo que tú mencionas, ¿no? La importancia de relevar el rol de la provincia, ¿no? Y no solamente creando distritos. Hemos compartido por el chat
a todos nuestros participantes el enlace a la encuesta sobre las opiniones de este evento, el cual estará disponible sobre el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posterior al evento. A todos nuestros panelistas, a Carlos Oliva, Carolina Trivelli, Humberto Campodónico y Carlos Paredes, a nombre de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, de la Consultora Intelfin y de Gestión, les agradecemos por sus importantes reflexiones. Una muestra de la importancia es el número de preguntas que nos han hecho llegar, los que se han conectado a través de este Zoom, pero que lamentablemente no lo pudimos atender a todos. Muchas gracias y damos por concluido nuestro debate de políticas públicas, los retos económicos de corto plazo. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Hasta buenos días. luego. Gusto verlos. Hasta luego. Chao. Hasta luego, nos Hasta luego. vemos. Gracias.